Hola, mi nombre es Federico Windhausen y el título de mi ponencia es La magia y los esquemas analógicos de René Rebetés. Antes de empezar, quiero decir gracias al comité organizador de este coloquio por darme la oportunidad de compartir este trabajo. Esta es una charla sobre la magia de René Rebetés, una película que durante décadas fue difícil de ver y a pesar de que ahora es un poco más accesible, sigue siendo difícil de categorizar. Estoy mostrando acá una imagen de material promocional, publicitario de la película para diarios y estaciones de radio. La película es una obra de la que se puede decir que respondió a una exigencia fundamental de su época, evidente para muchos cineastas independientes a fines de 1968, según el cual cada cineasta debería presentar en su película lo que el historiador de cine András Valenkovac llama una visión totalizadora del mundo, un marco ideológico integral para describir la realidad. Espero poder comunicar algunos de los elementos más importantes de la visión del mundo que ofrece la magia en esta charla. Empiezo con lo más básico. René Rebetés nació en Colombia en 1933, vivió en México por más de 2 décadas, a partir de 1961 o 62. Colaboró desde 1964 con Alejandro Jodorowsky en Crononauta, una revista de terror, ciencia ficción y fantasía que dirigieron juntos. Hoy se habla de Rebetés con mayor frecuencia en relación con su ficción, que pertenece a lo que él llama en un ensayo ciencia ficción o cuento de hadas, tributarios ambos del género fantástico, y que también ha sido etiquetado como ficción especulativa. Rebetés mantenía que la ficción de género podría plantear preguntas filosóficas y espirituales. Estaba especialmente interesado en las formas en que una perspectiva antropológica inclusiva y global, en sintonía con las creencias y prácticas de las sociedades denominadas primitivas, podría alterar radicalmente cómo formulamos y respondemos a esas preguntas. La rama de la ciencia ficción que Rebetés defendía y desarrollaba en sus propios escritos se puede alinear con una idea de Arthur C. Clarke, una de sus 3 leyes que pertenecen a la tecnología y el futuro. Según la ley, planteada en 1962, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esta mezcla, quizás confusión de prácticas, estaba ligada en la obra de Rebetés a un llamado a la transformación de la sociedad moderna. Según el escritor, la literatura fantástica se dedica a la advertencia y premonición de cataclismos, a lo que amenaza la humanidad, la Tierra, el universo. Sin embargo, la escritura que me parece más cercana a su película es su trabajo ensayístico para el suplemento cultural del diario Heraldo de México, publicado entre 1966 y 71. Nombro algunos de los intelectuales cuyas ideas Rebetés explora y en ocasiones critica en sus comentarios: Norbert Wiener, Norman O. Brown, Mircea Eliade, Wilhelm Reich, Levi Strauss, Marcuse, Freud y Marx. Este cuerpo de ensayos constituye una extensa elucidación y exploración de las ideas que dieron forma a la magia, años antes de su estreno, y que solo se transmiten de forma parcial y selectiva en la narración en voz de la película en sí. ¿Y cuáles son esas ideas? Ofrezco un breve resumen. Rebetés desarrolla una conceptualización ontológica de la humanidad, o como él diría, del hombre. Para el escritor, y aquí lo voy citando libremente, el hombre tiene una verdadera esencia. Hay una angustia existencial que se manifiesta en nuestro inconsciente colectivo, y la humanidad padece de una amnesia de sus orígenes.
Gracias en parte a las diferentes disciplinas académicas y la diversidad de sistemas de creencia, enfrentamos una fragmentación del conocimiento sin entender que cada esquirla de la explosión del pensamiento proviene de un mismo cuerpo común, la ontología. Pero el escritor también observa que hoy el hombre comienza a recordar algo de su programación primigenia. Como nos sugiere esa cita, Rebetes presta especial atención a dos paradigmas en particular del pensamiento moderno: las teorías cibernéticas y el psicoanálisis. Escribe: en la época de la información, el hombre tiene acceso a máquinas, archivos, ficheros, microfilms, libros y hombres memorias de la especialización. Pero el hombre es algo más que memoria. Debe ser una memoria que se recuerda a sí misma, y el profeta de los tiempos modernos baraja juxtapone datos de las disciplinas más disímbolas para efectuar analogías que no respetan tiempo ni espacio y que conforman un nuevo modelo del universo. Adicionalmente, recalca la similitud existente entre sistemas y métodos psicoanalíticos y religiones, métodos de asquesis y disciplinas mentales de todos los tiempos, declarando que el retorno a los orígenes que el psicoanálisis intenta al nivel individual tiene lugar al nivel colectivo. Hasta declara contundentemente que su analogía entre el individuo neurótico y la sociedad enferma tiene que ser hoy aceptada, casi alegremente, por una generación que hace cola en el despacho del psicoanalista, flota o naufraga en las drogas psicodélicas y baila y canta sumergiéndose en la hipnosis colectiva. Rebetes ofrece también varias maneras de entender el concepto de la magia. Según el autor, la magia es un hondo impacto psicológico producido por una fuerte emisión de información. El lenguaje es un ritual mágico y la magia del lenguaje radica en la repercusión psicológica del mensaje. Una posición que es coherente con el grado en que su película estará saturada de narración en off. Rebetes repite en varios de sus escritos que la magia y la ciencia son similares, una afirmación a menudo asociada con las ideas de Sir James Frazer. Frazer es el autor de La Rama Dorada, un estudio sobre magia y religión, un trabajo de antropología comparativa en varios volúmenes, publicado durante el paso del siglo XIX al siglo XX. Rebetes escribe sobre el libro con mucho aprecio, destacando su popularidad en México a finales de los 60. Frazer era un evolucionista que creía que nuestra cultura moderna es superior a las culturas de las sociedades primitivas, idea que Rebetes rechaza categóricamente en varios ensayos. Más interesante para Rebetes hubiera sido cómo Frazer insiste en los paralelos transculturales, con un notable desdén por los hechos y las pruebas, a favor de lo que sus críticos llamaban las reconstrucciones imaginativas y sus ecuaciones conjeturales, construidas a veces más a la manera de un escritor de ficción. La admiración de Rebetes por el enfoque comparativo de Frazer ilumina declaraciones como esta del escritor colombiano. El hombre de hoy ha abandonado los sistemas de pensamiento lineal para asumir esquemas analógicos. En algún momento durante los años 60, Rebetes entendió que ese método comparativo que valoraba tanto, esa perspectiva quizás no lineal que buscaba analogías, paralelos y equivalencias, se podría solicitar, invocar o realizar de forma intensificada en el cine. Y según Emilio García Riera, en su transición al cine, Rebetes fue inspirado por la película italiana Mondocane de 1962, al que volveré en breve. Reconozco de paso que dentro de la historia del cine mexicano, la magia ha sido asociada con la corriente esotérica, cuya presencia cultural y productividad es especialmente marcada entre 1968 y 1971. Pero para ahorrar tiempo dejo ese tema para la discusión en vivo. Y ahora paso a mostrar tomas de la película.
Comenzada alrededor de 1972, la magia fue filmada en 35 milímetros por lo menos 5 directores de fotografía o camarógrafos, entre ellos Nacho López, Rafael Corquidi y Antonio Reynoso, estos tres siendo fotógrafos oficiales de las producciones del Instituto Nacional Indigenista. Para la narración de Rebetes, para la narración, Rebetes utilizó la voz de José Gálvez y supuestamente se grabó una versión en inglés, desconozco si fue estrenada. También noto que en un artículo Regina Tattersfield y Andrés Jurado mencionan la sospecha de que Rebetes tuvo acceso al material de archivo cinematográfico que el productor Roberto Viskin tenía en su poder. Es decir, la sospecha que no todo de lo que se ve en la película fue filmado exclusivamente para la magia. Ahora, dado que los autores no proporcionan ninguna cita o información adicional sobre esa sospecha, dejo el tema como una pregunta abierta. La magia fue estrenada el 11 de noviembre de 1976 en la Ciudad de México y duró 2 semanas en los cines. Paso ahora al contenido de la magia y cito parte de un resumen de la película que fue escrito por Tattersfield y Jurado. La construcción del argumento cinematográfico está inscrito en el constructo mítico sobre el origen del Popol Vuh, libro del Consejo o libro de la comunidad del pueblo maya quiché, intervenido y reinterpretado por líneas narrativas de la obra literaria de Rebetes, que articulan el montaje de registros documentales de distintos espacios en donde se consumen sustancias psicoactivas, la ingesta del chagué en la tierra de los indígenas del río Piraparaná en el territorio de Vaupés, las ceremonias vudú en Puerto Príncipe, Haití, el ritual de agua en la comunidad indígena de Tecón en la península de Yucatán, la ingesta de hongos en Huautla de Jiménez, Oaxaca, con María Sabina y su nieta María Apolonia, imágenes de rituales de la secta de los hermanos encostalados en Pacandé y grupos indígenas barazanos y guajiros en Colombia. Agrego que Rebetes muestra una sesión grupal de lo que el psiquiatra y psicoanalista mexicano Salvador Roquet Pérez llamaba psicosíntesis, una terapia alternativa que exploraba el potencial transformador de diversas experiencias sensoriales intensas, incluida la gestión de alucinógenos y psicodislépticos. Dado el énfasis de la película en América Latina, es notable además que la película se aleja de esa región para incluir escenas rodadas en Nueva York, mostrando protestas en la calle, encuentros de hippies en Central Park, conciertos de música y dentro de lo que era la versión más sórdida de la zona de Times Square, el cine de explotación de temática sexual o sexploitation. Esta última atracción incluye una toma que muestra un cartel para Mondo Freudo, una de las películas sensacionalistas que intentó aprovecharse del éxito mundial de Mondo Cane. Para mejor entender hacia dónde Rebetes intenta llevar todo este material, podemos volver a sus artículos. En septiembre de 1968, Rebetes escribe sobre una crisis del escritor latinoamericano en donde se enfrentan su ser individual y su ser social en relación a la obra, y termina concluyendo que el escritor debe no caer en la moda de los rótulos o en la profunda enajenación que implica el supeditar lo mejor del ser humano, su inteligencia, al contexto económico y social que presume erradicar. De esta manera ofrece su versión de dos ideologías antiideológicas de la época: la visión romántica de la libertad absoluta del artista y la crítica de los términos y etiquetas partidarias de la cultura política. Más de medio año después, en marzo de 1969, Rebetes aborda otra vez el compromiso del artista cuando escribe sobre la necesidad de ampliar las fronteras de lo nacional, fronteras que desaparecen a través del folclore y del arte popular. Apoya explícitamente el panamericanismo de hoy, una posición que luego impactará el contenido y la estructura de su propio retrato transcultural para el cine.
Pero si dentro de su exceso de narración lingüística, la magia enfatiza la importancia y el valor de las figuras chamánicas y los rituales de algunos pueblos latinoamericanos, también es cierto que pone énfasis discursivo en su propio texto, su palimpsesto de la cosmovisión del Popol Vuh con un comentario social totalizador. A pesar de su respeto por el conocimiento antropológico, el didactismo de su película claramente pertenece a otro modelo de entendimiento cultural, uno que no se involucra en la especificidad de las culturas que nos muestra. Podemos ver más claramente otra dimensión de este didactismo cuando prestamos atención a lo que Rebetes inserta entre sus escenas etnográficas. Ahí se encuentran algunas secciones de transición en donde el montaje cinematográfico es particularmente importante. Durante una secuencia de crítica social, por ejemplo, Rebetes corta entre imágenes de noticieros de guerra, unos jóvenes escuchando una banda tocando en vivo y tomas de primeros planos de píldoras. Haciendo referencia a la violencia en la época de los mayas, la narración entona: de entonces acá los sacrificios humanos no han cesado. Sacrificáis diariamente miles de víctimas a vuestros dioses económicos, paganos, descarnados y absurdos. Ángel exterminador, la droga es el arma más efectiva en el suicidio colectivo de vuestra especie. Si alguna luz viene a iluminar el camino solo puede venir de ese pasado presente en nuestra tierra de brujos, despreciados y temidos. Después de esta sección, la película vuelve a María Sabina. Lo que Rebetes sugiere en esta secuencia y otras es una perspectiva crítica que comparte con Sabina y otra figura que aparece en la película, Salvador Roquet. Como nota el historiador Alexander Dawson, el desdén mutuo de Sabina y Roquet por los hippies introduce una historia alternativa de las drogas psicodélicas en México, una en la que la contracultura actuó como un contraste para aquellos que creían que los psicodélicos locales y naturales, como las setas de psilocibina, el peyote, la datura, eran medicinas poderosas que debían ser respetadas, manipuladas por expertos y utilizadas de formas cuidadosamente prescritas. Rebetes alinea su película con esta postura a través de su narración en off, que anuncia: vuestra salida es mirar hacia atrás, recibir de los antiguos la sabiduría perdida. Este es el momento del encuentro entre vuestra ciencia y nuestra magia. Bajo las instrucciones de una guía sabia, pueden ayudarnos en el encuentro de nosotros mismos. Así, la película sugiere que nos sometemos a los que saben más sobre este antídoto cibernético psicoanalítico indígena para las enfermedades de la vida moderna. Pero a pesar de esta deferencia, la narración de Rebetes, como ya he indicado, no profundiza en las particularidades de ningún ritual, ceremonia o acontecimiento cultural. Es a esta altura de mi discusión que las afinidades entre la magia y Mondokane se vuelven especialmente relevantes. Para algunos, Mondokane parece ser simplemente una selección de rarezas exóticas y curiosidades culturales presentadas dentro de una combinación astuta de documentación bruta y escenificación armada para la cámara. Y la película parecía dirigirse a un público occidental que se complacería en una forma de voyeurismo cultural que afirma la superioridad de nosotros los civilizados. Pero creo que Rebetes reconoció otros de los principios definitorios de la película y hasta lo que podrían considerarse sus proposiciones culturales. En las palabras de Charles Kilgore, un experto en el subgénero de cine Mondokane trajo a casa la idea de la diversidad pancultural. Formalmente crea juxtaposiciones que nos hacen cuestionar nuestra propia cultura. Entre los rituales de los primitivos del mundo subdesarrollado están insertados, por ejemplo, los alemanes borrachos de Hamburgo
y los niños que pulen los huesos de los muertos en un cementerio en Roma. En última instancia, y a pesar de sus defensores, lo que la película logra hacer es exotizar y relativizar a la vez lo que nos muestra. No obstante, sospecho que Revetes respondió positivamente a la transformación visual del documental que la película estaba intentando realizar. Uno de los codirectores de Mondocane, Gualtiero Jacopetti, afirmó claramente este objetivo en 1966 cuando explicó que el documental puede ser concebido verdaderamente como un espectáculo, para ser proyectado en las salas de cine de estreno con muchísima gente viéndolo. Se puede caracterizar la magia como una extensión de este imperativo de espectacularizar el documental. De hecho, Revetes comienza su película con la voz en off preguntando: ¿estaban ustedes esperando pornografía? Pero dado el compromiso de Revetes con la escritura, la magia enmarca sus atracciones visuales dentro de un exceso de lenguaje, mucho más denso que la narración de cualquier película mondo. Quizás la mejor manera de concluir esta charla introductoria sea caracterizando la película de una manera que pueda provocar más discusión. Es un artefacto audiovisual híbrido, literario e iconográfico, esotérico y popular, coherente y contradictorio, apolítico y moralista, expresamente panamericanista y vagamente humanista. Sus diversos significados y efectos reflejan no solo una sensibilidad artística singular y excéntrica, sino también una de las formas en que se explora cuestiones fundamentales sobre la cultura y la sociedad a finales de los 60 y 70. Es decir, a través de diversas escuelas de pensamiento, especulativamente, imaginativamente y hasta absurdamente. Espero haber sugerido aquí que el valor del proyecto de Revetes es inseparable de los problemas que plantea. Gracias.